background de la investigación, es esa sustenta todo el proceso de investigación. Recuerden que en el marco teórico debe leerse entre líneas cuáles van a ser los objetivos de la investigación. Comentamos en su momento cómo si yo voy a estudiar, hacer una investigación sobre VIH y en el marco teórico le hago mucho énfasis al factor de riesgo y al tratamiento, uno supone que los objetivos van a ser esos, pero no puede uno leer un marco teórico y después en los objetivos encontrar una cosa que no se haya hecho suficiente descripción. Eso no significa que en el marco teórico no tengamos que hablar de todo. Sí, es cierto, se debe hablar de todo, pero la mayor cantidad de documentación que se allega al marco teórico debe estar orientada hacia cuáles van a ser los objetivos que yo voy a tener en mi investigación. Y entonces, de esta revisión de la literatura, pues entonces yo también voy a mirar, a definir ya muy bien eh, cuál es, voy a moldear, voy a darle límites al problema de investigación que yo tengo. Cuando estoy formulando mi problema de investigación, recuerden que yo hago un planteamiento del problema de la investigación en donde voy a decir eso porque es un problema que se ha hecho al respecto y voy a hacer una justificación que es donde yo digo por qué es importante que yo realice esta investigación. Una vez hecho este primer apartado de la investigación con el planteamiento del problema y la justificación, que es la introducción a la investigación, ya teniendo nuestro marco teórico hecho, entonces ahora sí, ya he delineado, he puesto límites al proceso de investigación, entonces ya me puedo plantear mis objetivos de investigación, ya puedo definir cuál es mi pregunta de investigación, que es muy importante porque es lo que me va a guiar todo el proceso. Recuerden que para los objetivos, entonces tenemos los objetivos generales, los objetivos específicos. Recuerden que la forma más adecuada de hacer el objetivo general, es decir, qué se va a hacer, en quién se va a hacer, dónde se va a hacer, cuándo se va a hacer. Y en los objetivos específicos, yo debo ir estableciendo en el orden en que se van a realizar las actividades, cuáles son esos elementos que las componen. Entonces, en mis objetivos específicos, mi primer objetivo usualmente es hacer una descripción de las características sociodemográficas de la población. Y luego ya vienen los objetivos que van a responder mis preguntas de investigación. Los objetivos me van a delimitar el estudio, me van a decir dónde es que me voy a concentrar con él. Y recuerden que aquellas palabras que son nuevas o aquellos términos que yo voy a usar en siglas, pues debo tener un apartado del proyecto en donde yo coloco cuáles son los significados de las abreviaturas que yo voy a utilizar. Una vez hemos tenido ya nuestros objetivos, entonces los que van a ir a hacer trabajo en campo, van a ir a empresas o van a ir a alguna institución. Entonces aquí lo importante es hacer una visita de campo, porque con esto se da uno cuenta cuál es la población, se da uno cuenta cuáles son los grupos que conforman esa población, se da uno cuenta de cuál es la dinámica de trabajo, el proceso productivo, y ya con esa información de la población objeto a estudiar, entonces yo ya puedo hacer mi metodología. Es decir, yo aquí ya puedo decir cuál va a ser mi diseño de investigación, si voy a hacer un estudio descriptivo, si voy a hacer un estudio analítico, si voy a hacer un estudio de intervención. Voy a determinar claramente cuál es mi población, cuál es la muestra que voy a tener, cuál es el muestreo. Mi población puede ser la estudiantes de la Universidad del Quindío, mi población, pero la población de referencia mía van a ser solo los estudiantes de ingeniería. Y de ahí voy a sacar una muestra. Y esa muestra me va a decir que son 340 personas y después tengo que hacer un muestreo. Recuerden que el muestreo es el que va a permitir que cada uno de los integrantes de ese gran grupo tenga la misma posibilidad de pertenecer a la muestra. Y eso me servirá para realizar la inferencia de los datos. Recuerden, inferencia significa que lo que yo encuentre en la muestra lo puedo llevar en sus implicaciones a la población total de donde he sacado la muestra, porque he garantizado
que el muestreo, es decir, cómo saco de la población, cómo saco la muestra, ha sido bien hecho. Y recuerden que vimos varias técnicas de obtener de hacer el muestreo, un muestreo al azar, un muestreo aleatorio simple, un muestreo aleatorio estratificado, un muestreo por conglomerados, etcétera. Luego de eso, yo debo construir un instrumento si es que lo voy a construir, porque si la investigación que yo voy a hacer es empleando, por ejemplo, un instrumento que ya está validado, entonces pues yo simplemente describo el instrumento, digo cómo se va, cómo fue validado, doy toda la referencia bibliográfica, pero si lo que yo voy a hacer es construir un instrumento, entonces aquí en técnicas e instrumentos debo decir pues que el grupo investigador construye un instrumento de recolección de la información, debo mostrarlo. Ahora bien, recuerden que cuando yo construyo mi instrumento de la información, son varios los documentos. Número uno, el instrumento, es decir, esa hoja con preguntas y espacios en blanco para contestar. Ese es mi instrumento de recolección de la información. Primer documento. Segundo documento, el instructivo que me indica cómo se debe manejar ese formato de recolección de la información. Entonces, por ejemplo, dice fecha de nacimiento. Porque recuerden que siempre es mejor fecha de nacimiento y no edad. Porque la edad la calcula el computador, el programa que usemos, teniendo como fundamento, como base, la fecha de nacimiento. Entonces siempre es mejor tener fecha de nacimiento y no pedirle edad. Entonces el instructivo dirá, pregunta, fecha de nacimiento. Se debe colocar primero el día, después el mes y después el año. Y así, para cada una de las preguntas que se haga, debo decir cómo se debe llenar. Ese es mi instrumento. Ahora, ¿cuáles son las técnicas? Las técnicas es, por ejemplo, quienes van a hacer del grupo mío un análisis de estado nutricional, sus técnicas son talla, peso, perímetro abdominal, eh, pliegue abdominal. Entonces deben decir, eh, la talla la tomaremos primero con disposición de 1 metro de tal característica. Segundo, colocaremos el metro contra la pared a tanta distancia del piso. Tercero, todas las personas las vamos a medir en medias. Les solicitaremos que por favor se retiren el calzado. Cuarto, pediremos a la persona que se ponga de espalda contra la cinta métrica. Quinto, con una regla la colocaremos en la parte superior del cráneo. Sexto, leeremos este. Octavo, séptimo, llevaremos ese dato al instrumento de recolección de la información. Entonces, no debemos decir simplemente vamos a tomar la talla. No. En instrumentos estoy diciendo dónde, con qué lo voy a recoger. Eso se llama instrumento de recolección de la información. Y voy a explicar cada cosa, cómo la hago. Eso se llaman técnicas. Luego voy a hacer pues mi plan de análisis, que es en lo que la mayoría están terminando. En el plan de análisis yo voy a decir qué tipo de estudio hago, cuál es la población, cuál es la muestra, cómo hago el muestreo. Luego voy a decir cómo voy a manejar la información. Entonces, en el manejo de la información voy a decir que lo primero que yo voy a hacer es un resumen de los datos a través de tablas y gráficos. Luego voy a decir que para las variables cualitativas voy a hacer una cosa, que para las variables cuantitativas voy a hacer una cosa. Y esto es lo que me conforma el análisis univariado. Las personas que quieren llegar un poco más allá de los estudios descriptivos deben hacer un análisis multivariado. Entonces, el análisis multivariado, ya usted compara dos grupos, entonces usted debe decir qué grupos va a comparar, frente a qué resultados los va a comparar, y va a decir cómo va a utilizar la tabla de 2 por 2 y va a decir cuál de las múltiples resultados del análisis de los múltiples indicadores del análisis de la tabla de 2 por 2 cómo los va a utilizar. Ese es mi plan de análisis. Luego, recuerden que cuando nosotros tenemos el proyecto aprobado y nuestro instrumento de recolección de la información está listo, debemos hacer la prueba piloto. La prueba piloto debe realizarse sobre el 10% de la población. Entonces, por ejemplo, uno de mis grupos que tiene 341 personas, que es el grupo que va a trabajar en la Facultad de Ingeniería.
que allá son más o menos 1.600 las personas que cumplen el requisito que se tiene para este grupo de investigación. Entonces tenemos pues una N de 1.600, tenemos un Z de 1,96 elevado al cuadrado, una P y una Q de 0,5, y eso nos da 309 más el 10% nos da 341. Entonces, de 341 le saco el 10% que son 34. Conclusión, la prueba piloto la debo realizar en 34 de esas personas. ¿Para qué me sirve la prueba piloto? Pues muy fácil, para saber si mi instrumento de recolección de la información quedó bien hecho. De pronto, cuando nosotros estemos realizando el diligenciamiento del instrumento de recolección de la información, voy a decir, uy, me faltó una pregunta, o voy a decir, esta pregunta no se entiende, o voy a decir, esta pregunta no me va a servir para nada. Entonces, el resultado de la prueba piloto es la verificación de la pertinencia de mi instrumento de recolección de la información y haré las modificaciones necesarias porque el instrumento de recolección de la información es el que me da todas las variables que voy a utilizar. Y aquí viene el tercer documento. Recuerden, habíamos dicho que son tres. Con mi instrumento son el instrumento propiamente dicho, el instructivo de cómo se maneja y tercero, las variables. Una, una parte del proyecto de investigación se llaman variables, en donde usted debe decir cada variable de qué tipo es, cuantitativa o cualitativa. De cada una debe decir qué tipo de variable es. Por ejemplo, para las cualitativas, usted dice si son dicotómicas o politómicas. Para las cuantitativas, usted dice si son discretas o continuas. Luego de eso debe decir cuál es el nivel de medición. Luego debe decir cuáles son los valores del rango. Luego debe decir si las agrupa o no. Y si lo requiere, hay sin dato y no pertinente. Sin dato, obvio, cuando no se encuentra, y no pertinente cuando, por ejemplo, estoy haciendo un estudio de algún método de planificar, por decir algo. Y entonces, obvio, si no es un preservativo, en el hombre, cuando le debiera preguntar sobre otros métodos de planificación, yo diré no pertinente. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro diseño, nuestra metodología, ya hicimos la prueba piloto, ya les expliqué cómo se hace y para qué se hace. Y ahora sí pasamos a los aspectos éticos que ustedes con la doctora Curtidor han debido estar comentando ese tema para llegar a si el proyecto de investigación que ustedes tienen debe pasar por el programa de bioética, por el grupo de bioética o no debe pasar por el grupo de bioética. Recuerden que estos aspectos bioéticos, también la gestión de la asesoría con respecto a los aspectos bioéticos es de ustedes. A partir del momento en que uno ya tiene sus objetivos listos, ya puede empezar a hacer el análisis con la doctora Curtidor para que ella les explique. Y entramos a nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de los recursos y del cronograma. Los recursos son materiales, humanos, técnicos y económicos. De esos cuatro recursos vamos a hablar en estos 15 minutos que nos quedan de reunión académica. Y luego, entonces, que como ya tengo mi cronograma, ya tengo todo, entonces ya el semestre entrante con el proyecto aprobado. Bueno, y si alguno no logra la aprobación, pues miraremos cuál es la estrategia, pero el tiempo es muy corto como para uno no tenerse que ir con el proyecto aprobado porque las dificultades serían supremamente grandes. Entonces, lo mejor es que todo mundo, acorde a los objetivos propuestos en la primera clase por la doctora Londoño, el objeto final de este semestre es terminar con un proyecto de investigación aprobado. El semestre entrante, ya con nuestro proyecto aprobado, empezaremos la recolección de la información. A los grupos que yo asesoro siempre les digo, mire, si ustedes quieren ganar tiempo, recojan algo de información en estas vacaciones, porque después están en medicina interna, están en pediatría, uno que otro de pronto con alguna dificultad que ha tenido está en gineco o en cirugía, y eso gasta y demanda mucho tiempo, sobre todo porque ustedes ya hacen alguna estancia hospitalaria de 7 a 10 de la noche, eso quita mucho tiempo, cada vez es menos el espacio que uno tiene para esto, entonces yo siempre les he recomendado, chicos, los que puedan en vacaciones recoger algo de información, hágale.
recogemos información, pero claro, si ha terminado este semestre y no han hecho la prueba piloto, lo primero que deben llegar a hacer el primer día de clase del semestre entrante es la prueba piloto. Luego de que la prueba piloto haya arrojado sus resultados y los cambios a que dé lugar en el instrumento de recolección de la información, entonces ya nos vamos a recoger información de acuerdo al planteamiento metodológico que ustedes hayan hecho. Se recoge la información, se organiza en una base de datos. La base de datos nosotros le extraemos los indicadores, hacemos la interpretación de ellos, presentamos los datos en gráficas y en tablas, y esto nos permite presentar un informe de investigación donde tendremos, pues, qué fue lo que encontramos, haremos las conclusiones y haremos las recomendaciones. Y este es uno de los dos elementos que son el objeto del semestre entrante, que es presentar un informe de investigación y presentar un documento que sea de publicación. Eso no significa que todos los artículos se vayan a publicar, pero hay que hacer el ejercicio siempre. Algunos terminan con muy buena publicación. Muchos artículos de los que ustedes han hecho han sido publicados. Otros, pues, no. Entonces, aquí terminamos todo este proceso que hemos tenido en este 2022-2 de investigación con un proyecto de investigación. Aquí tenemos entonces que lo que vamos a hacer ahora es los aspectos administrativos, porque los aspectos bioéticos, recuerden, son con la doctora Curtido, responsabilidad de cada uno de ustedes. Y vamos a hablar entonces de los recursos. Luego de que ya nos hemos planteado el proyecto de investigación, luego de que ya tenemos nuestro instrumento de recolección de la información, luego de que tenemos clara la metodología, entonces tenemos que hacer una descripción de cuáles son los recursos que se van a utilizar aquí. El hecho de que esto sea un ejercicio académico y los investigadores sean los mismos que recogen la información y que no tengan más personas, eso no significa que no hay que hacer una descripción de todos los recursos. Les voy a mostrar varios ejemplos de proyectos de investigación que ha hecho el Grupo de Salud Pública para que ustedes vean que dependiendo de la entidad a la que uno pida financiación, la universidad, Colciencias, otros grupos, pues cada uno tiene su modelo de solicitar la descripción de los recursos que se van a utilizar en la realización de la investigación. Básicamente nuestros recursos son humanos, materiales, técnicos y económicos. Y luego de los recursos, pues les mostraré un par de gráficas de un cronograma, que eso ustedes ya lo saben hacer muy bien. Empecemos. Recursos humanos. Esta es una foto de uno de los proyectos que ha presentado Salud Pública a consideración de las entidades que realizan la apoyo económico. Entonces, esto, por ejemplo, es una tabla resumen de cuántas son las personas que van a participar en el proyecto. En la que ustedes hacen, pues van a colocar una tabla donde dice recursos humanos. Los recursos humanos son los tres investigadores y el asesor. Ahora, aquí hay unos grupos que tienen otro asesor. Entonces tenemos los tres investigadores, tenemos el asesor de salud pública, tenemos el asesor de bioética y también algunos grupos tienen el asesor neurocirujano. Por ejemplo, uno de mis grupos ha consultado mucho con el neurocirujano. Entonces, todas estas personas deben estar ahí. Entonces, investigadores principales, tres. ¿Listo? Asesor, tantos. Muy bien. Entonces, esta es una forma de hacer el cuadro de cuántas son las personas del recurso humano que vamos a tener en un proyecto de investigación. Aquí tenemos recursos materiales y técnicos. Recursos materiales son los insumos que se van a utilizar en una investigación y los recursos técnicos y tecnológicos pues son los equipos que se van a necesitar. Les muestro, este es otro proyecto pues de la vida real, otro cuadro de la vida real, de otro proyecto que el Grupo de Salud Pública ha presentado. Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí el rubro de materiales, tenemos material bibliográfico, se hace una descripción de qué es lo que pedimos, fotocopias, artículos, revistas, etcétera. ¿A quién se le va a pedir la plata? ¿Cuánto es lo que se solicita por financiación? ¿Cuánto es la contrapartida que en este caso la Universidad del Quindío iba a dar? ¿Y cuál es el total?
En este caso, los recursos materiales y técnicos que ustedes van a utilizar en sus investigaciones, pues son las fotocopias, los equipos de impresión, si alguno va a realizar alguna prueba, pues los equipos necesarios, los insumos, todo eso hay que describirlo. Entonces, todo eso lo debe aportar. Algunas cosas las aportarán los investigadores. Entonces, lo que son fotocopias, equipos de impresión y todo eso, aportado por los investigadores. Lo que aporta aquí la universidad. Entonces, si requieren equipos, pues aquí está discriminado cuáles son los equipos. Si alguno requiere insumos, si ya ha hecho la gestión, la universidad se los da, etcétera. Entonces, miren que también dependiendo del tipo de investigación es la distribución de las tablas que nosotros vamos a realizar para describir los recursos humanos, materiales, técnicos y económicos. Entonces, aquí tenemos recursos materiales y técnicos. Vamos para los aspectos administrativos de tipo presupuesto. Vamos a hablar de plata. No significa que porque ustedes están en el proceso de formación como futuros profesionales médicos, esto no va a costar. Obvio, cuesta y bastante. Todo es plata. ¿Por qué? Porque el tiempo de ustedes vale. Entonces, primero, los aspectos presupuestales muestran de forma estructurada el monto del dinero que se va a emplear. Hace un cálculo detallado de cada uno. Lo puede agrupar dependiendo del tipo de investigación. Y finalmente hay que decir quién va a poner la plata. En el caso de ustedes tenemos que los tres investigadores es el recurso de ustedes, pero ustedes valen su tiempo, valen dinero. ¿Dónde averiguan eso? Entonces lo más apropiado es ir a la Vicerrectoría de Investigaciones y preguntar allá a la niña secretaria, niña, venga, a un auxiliar de investigación, ¿cuánto le pagan por hora? Y ella le dice, un auxiliar de investigación se gana por hora, tanto. Entonces, ustedes hacen el cálculo de cuántas horas a la semana deben invertirle en promedio a llevar a buen puerto su proyecto de investigación. Entonces usted coloca investigador número uno, investigador número dos, investigador número tres. Horas a la semana, tanto. Valor de hora a la semana, tanto. Y eso lo multiplica por las 16 semanas que dura el semestre. Y eso le da un dinero. Dinero que usted está aportando, pues porque todo lo que uno hace genera una inversión de tiempo y el tiempo es oro y el oro está muy caro. Luego, el asesor que ustedes tienen, entonces ustedes le preguntan a cada asesor, asesor, ¿usted más o menos cuánto se gana por hora? Y el asesor le va a decir, pues yo me gano 20, 30, 40, 50, 60.000 pesos por hora, porque dependiendo de la categoría del asesor, es que es el sueldo. En la universidad los docentes ninguno gana igual, todos ganan dependiendo de su producción, su trayectoria, etcétera, etcétera. Entonces hay personas que pudieran ganar, yo no sé, se me ocurre por decir algo, 10.000 pesos la hora, por decir cualquier cosa, pero nosotros tenemos profesores que se pueden estar ganando aquí 50, 60.000 pesos por hora. Conclusión, hay que preguntarle al docente. Entonces, docente asesor, ¿cuántas horas a la semana oficialmente debe estar el asesor dispuesto para orientarlos? Eso se multiplica por las 16 semanas del mes y usted va a obtener una tabla con un gran total abajo y a la derecha de cuánto es la inversión que genera cada una de estas. Le voy a mostrar, este es un proyecto que hizo el Grupo de Salud Pública en la Cordillera y en algunas fincas de Montenegro, Quimbaya. Este fue un proyecto sobre colinesterasa y aspectos endocrinos del manejo de la colinesterasa, o sea, la exposición a órganos fosforados y órganos clorados en los trabajadores que fumigaban en las fincas de café y plátano. Como ustedes ven, es un proyecto bastante de buena envergadura, no es que sea pues los proyectos que uno oye de miles, no, pero este sí fue un proyecto de casi 800 millones de pesos que se presentó y fue aprobado. Entonces, miren que esta es una descripción, resumen de en qué se va a gastar la plata, cuánto es lo que se necesita para el que el proyecto funcione. Entonces, aquí en el lado derecho están cada uno de los ítems, administración, los equipos, los materiales, las publicaciones, las salidas. Entonces, observen que las salidas de campo también valen plata. Por ejemplo, uno de los grupos míos está haciendo un trabajo muy interesante en una en una hilandería, en una fábrica de medias, de panties, de camisetas, de todo ese tipo de cosas, todo lo que es Jeff y Punto Blanco. Entonces ellos tienen que ir hasta la fábrica, no importa que sea el papá o la mamá o el primo que los lleve, eso vale plata, el tiempo, el carro, la gasolina,
Todo eso hay que ponerle costos. Por eso ustedes observan aquí que dice salidas de campo. Entonces, si ustedes tienen que ir a recoger información a un barrio, pues se tienen que ir en transporte urbano. Entonces, usted coloca cuántos pasajes vale, cuántas veces deben ir, y eso les debe dar un total. Entonces, ustedes deben colocar el valor unitario. Entonces, el valor unitario, ¿cuánto vale cada viaje? ¿Cuántos viajes se van a hacer? Y al final está el valor total. Esto es una tabla resumen de los aspectos financieros o económicos. Esta es otra forma, esta es una que nos pide Colciencias. Entonces aquí nos pedían que por cada uno de los investigadores y dependiendo de su formación académica, dijéramos a cuánto se requería en dinero y cuáles eran las entidades que le iban a pagar. Entonces miren que aquí se hace una descripción. En ese momento no sabíamos quiénes eran las personas que íbamos a traer para que nos ayudaran a recoger la información, entonces por eso decía personal científico. Y como muchos de ustedes, estudiantes, participaron de esa investigación en su momento, entonces nosotros nos íbamos con ustedes los fines de semana para las fincas, en G. Willis, muy sabroso, estamos, pero todo eso tenía un costo. Al G. Willis había que pagarle, había que llevar el refrigerio, pues porque el hambre era mucha, etcétera, etcétera. Entonces miren que cada uno de esos ítems debe estar relacionado. Y arriba y a la izquierda les estoy mostrando otra forma mucho más simple de llenar un presupuesto, es decir, los aspectos económicos de una investigación. Entonces, miren, aquí tenemos el ítem personal, equipos, viajes, materiales, servicios técnicos, tal cosa. Entonces, miren que aquí se compraban cassettes, si se llegaran a necesitar. Entonces, tenemos investigador, asistentes de investigación, computador, red, impresoras, tintas. Aquí están los viáticos. Viáticos es lo que a usted le dan y otra cosa es el transporte. Transporte es lo que le vale el pasaje. Y viáticos es lo que a usted le da para que almuerce y desayune por allá. Y si se tiene que quedar, pues para que pague el hotel por la noche. Entonces, miren estas dos formas que hay. Ustedes adaptan una forma de estas a lo que ustedes están haciendo en su proceso de investigación. Esta es una descripción del personal científico cuando aquí estamos combinando recursos humanos y económicos porque estamos diciendo, por ejemplo, NN de pregrado, esos son ustedes, nuestros estudiantes, y aquí estamos diciendo qué es lo que hace cada uno de ellos. Entonces, mire, recolección de las muestras, desarrollo de las pruebas de plaguicidas, participación en el análisis estadístico. Entonces, para que ustedes vayan viendo que dependiendo cuál es la entidad que nos va a financiar el proyecto, es que nosotros tenemos uno u otro formato. De todo esto que les estoy mostrando, ustedes deben concluir un formato para que ustedes presenten los recursos humanos, materiales, técnicos, económicos y el cronograma para sus proyectos de investigación. Estas son las salidas de campo. Mire, salida a fincas cajeteras. ¿Qué van a hacer? Recoger información, recoger muestras. ¿Cuántas veces van a ir? 160, porque este proyecto duró un par de años. ¿Cuánto vale cada salida? 100.000 pesos. ¿Quién va a poner la plata? ¿Cuánto vale? 16 millones de pesos costaron las salidas en ese proyecto. Con respecto a los materiales y los insumos, entonces aquí hacemos qué es lo que se va a solicitar, qué es lo que se solicita y se gasta, cuáles son los elementos que se requieren para las pruebas, por qué se necesita, quién lo da, cuánta plata requerimos, cuántas pruebas se van a hacer, cuánto vale cada prueba, cuál es el valor total. Esta es una descripción de los equipos que requerimos para esa investigación. Entonces, miren que aquí dice. Entonces, yo no sé si de pronto en algunos de los grupos de investigación que hay, alguno va a hacer pruebas. En los grupos que han pasado por mi asesoría, muchos han hecho pruebas. Por ejemplo, hubo un grupo que hizo un estudio de anticuerpos postvacunales para hepatitis B y los muchachos desde que recogieron la muestra, ellos mismos fueron y la procesaron, aprendieron a hacer anticuerpos. Espectacular. Entonces aquí hay que decir todos los equipos que necesitamos, todos los insumos que necesitamos, cuánto vale, cuántas muestras son, cuál es el valor total de cada una de las muestras. Para los que deseen ir, por ejemplo, de mis grupos, tres o cuatro han ido a presentar sus resultados de investigación. Yo tuve grupos que fueron a Cali, tuve un grupo que fue a Medellín, a congresos, a mostrar los resultados de investigación. Pues eso se le pide a la universidad y eso se debe ingresar dentro del rubro de eventos académicos. Entonces recuerden que dependiendo de cada una de las actividades que yo voy a desarrollar, debo tenerlo en mis aspectos de recursos. Esta es otra forma de, y otra investigación
en donde se describen, este es el resumen del gasto de los 17 millones de pesos que dieron para esa investigación. Entonces aquí tenemos los honorarios profesionales, el pago de asesorías, los libros que se compraron, los transportes, los materiales que se hicieron, todas estas cosas, y dio 17 millones. Aspectos administrativos, recuerden, recursos humanos, materiales técnicos y económicos, y no existe un formato estándar para toda investigación, no. Les he mostrado 5, 6, 7 formatos distintos para que ustedes construyan el propio de acuerdo a los objetivos y a lo que requieran en su investigación. Finalmente, vamos a hablar del cronograma. Cronograma simplemente es una forma visual de establecer cuáles son los compromisos que tienen los investigadores con el transcurrir del proyecto hasta su conclusión. Muestra pues estructuradamente los diferentes elementos que componen el transcurso en el tiempo del proyecto. Nos dice cuándo empieza una actividad, cuándo termina una actividad, y hay muchos diagramas que ustedes pueden realizar, mis queridos chicos, para hacer un cronograma. El que más se usa es el diagrama de Gantt, pero hay otro que se llama el diagrama de PERT, el diagrama en espina de pescado, el que ustedes quieran. El que más se usa es el diagrama de Gantt. Y casi todo, ¿por qué? Porque es el más fácil. Mire, esto es un diagrama de Gantt en donde usted está colocando, por ejemplo, aquí hay un cronograma de actividades para construir un proyecto de investigación. Entonces, la primera semana los estudiantes hicieron lluvia de ideas, que era lo que querían investigar. Entonces, miren que usted coloca en la horizontal, pues los meses con las semanas, porque aquí acuérdense que no son sino 16 semanas cada semestre. Y en la vertical van colocando los ítems y luego van cruzando el ítems con el tiempo que se van a demorar. Y como en este caso, pues si le quieren poner coloritos para que se vea más vistoso, pues muy bien. Luego tenemos la construcción de las preguntas, la selección de las preguntas, los objetivos, la justificación, el marco teórico, la metodología, etcétera. Entonces, ustedes aquí, otra forma de hacerlo. Por ejemplo, esto es las semanas de un periodo académico en donde usted coloque en la horizontal las semanas 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la semana 16. Ahí está incompleto, pero esto es para que ustedes vean cómo se hace. Y en la columna, en cada línea de la columna colocan cada una de las actividades que ustedes van a desarrollar. Entonces tenemos elaboración del proyecto, eso ya lo tienen listo, apenas empecemos semestre. La prueba piloto es lo primero que ustedes deben hacer. Luego viene la recolección de la información. Mire que el procesamiento de la información, este grupo lo está haciendo a la par que recoge información, la va metiendo en la base de datos. Luego de que termina eso, hacen el análisis, luego construyen el informe, luego hacen la presentación, luego hacen el documento de informe final de la investigación y finalmente entregan un documento que es para la publicación. Entonces miren que está esta forma, está esta otra que es con X, está esta otra forma que es lo mismo. En la horizontal vamos a colocar las semanas, vamos a decir en qué momento inicia y en la vertical, en la columna, vamos a colocar cada una de las actividades y por ejemplo aquí decidieron hacerlo con unas barras en donde dice cuándo inicia y cuándo termina cada una de las actividades de esta parte. Entonces aquí tenemos marco teórico, aplicación del instrumento, procesamiento, análisis, etcétera. Esta es otra forma de hacerlo en donde pues ustedes colocan una barra y encima colocan qué es lo que se va a hacer. Entonces, de izquierda a derecha tenemos definición del modelo, elección de los daños, prueba piloto, refinamiento de las actividades, implementación, recolección de los datos, etcétera, etcétera. Entonces, miren que este ya es un cuarto modelo de cómo se pueden hacer los aspectos de cronograma. Hay otra parte importante que no está aquí, pero se las muestro porque la solicitan algunas entidades financiadoras. Es que a usted le preguntan, venga, ¿y cuáles son los resultados de su proyecto de investigación? ¿Usted qué espera? Les traigo el ejemplo de en una de nuestras investigaciones, que fue lo que dijimos. ¿Qué esperamos? Artículos en revista. Nos comprometimos a hacer dos, pero la verdad es que de esa investigación salieron como una media docena de artículos de investigación y una cartilla para entregarle a las personas de la finca y la hicimos y nos quedó supremamente buena. Entonces, esos son los resultados en cuanto a publicaciones. Y otro tipo de resultados es
¿A dónde vamos a llevar lo que se encuentre en la investigación? Hicimos talleres con las personas y fuimos a varios congresos. Estuvimos en congreso de endocrinología, en congreso de salud pública, en congreso de química, cada uno de los varios integrantes del equipo llevando ponencias, y en otros llevamos póster incluso de la investigación de plaguicidas. Participamos en el Congreso Internacional de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública en Valencia y llevamos 4 póster y 2 presentaciones, 2 participaciones en plenaria con los resultados de este proyecto. Los impactos, les voy a mostrar aquí muchos impactos que uno espera de un proyecto, que es importante decir, mire, yo qué espero con mi proyecto. Entonces, por ejemplo, uno de mis grupos, ¿qué va a esperar? Pues encontrar cuál es el grupo de personas que tiene potencialmente la posibilidad de estar presentando insuficiencia venosa de los miembros inferiores. ¿Y qué vamos a hacer? Pues les vamos a orientar para que consulten, les vamos a dar una capacitación, les vamos a decir lo importante que son las medias elásticas, vamos a aprovechar que ellos trabajan en una fábrica de medias, en donde la fábrica las puede confeccionar y regalárselas. Entonces, miren que aquí está el impacto y los efectos esperados del proceso de investigación, que dependiendo de la entidad financiadora, le van a pedir o no le van a pedir esto. Entonces, impacto en ciencia y tecnología, impacto científico y tecnológico. Entonces, aquí se describe qué es lo que el proyecto permitirá hacer. Impacto sobre el medio ambiente y la sociedad, impacto regional, impacto en la calidad de vida de la población, impacto en las políticas públicas, otros elementos importantes, impacto sobre la productividad y la competitividad, impacto en la ciencia y la tecnología por los hallazgos que se tienen, porque este fue el primer estudio que que inició ese largo proceso de obtener medidas en las pruebas de colinesterasa para una población específica. Impactos territoriales. Luego tenemos los aspectos éticos que ya los manejan ustedes con la doctora Curtidor, donde hacen el consentimiento informado. Por eso yo no me voy a detener aquí, pues porque esa parte la han visto con la doctora Curtidor. Y no olviden la importancia de los aspectos éticos, no olviden la importancia del consentimiento informado, no olviden que cuando vamos a trabajar en algunas instituciones necesitamos el consentimiento institucional y el consentimiento de la persona. Y finalmente tenemos las referencias bibliográficas, pues las que más se usan son las normas APA y las normas de Vancouver. Las que yo uso son las normas de Vancouver, las he usado toda la vida. Se las acabo de enviar a ustedes en un correo electrónico a todos para quien esté con su asesor utilizando normas de Vancouver. Todo esto nos lleva a tener finalizado aquí nuestro proyecto de investigación. Muy bien, chicos, preguntas. Por Jovencitos, mi parte, no, doctor. listo, chicos, entonces hemos hablado de los aspectos administrativos de la investigación, hablamos de los recursos técnicos, los materiales, los equipos, el recurso humano, hablamos del cronograma y con eso damos por finalizada la parte teórica del curso de investigación. Nos quedan estas 2 semanas en donde ustedes deben terminar su proyecto de investigación, deben haber tenido la asesoría con la doctora Curtidor para dejar todo listo y que el semestre entrante lleguemos a hacer la prueba piloto. Los que quieren, los de los grupos míos, que quieren hacer la prueba piloto en vacaciones, cero problema. Muy bien, chicos. Entonces, para el público en general, les deseo un resto de día festivo muy productivo, porque estamos en la época de producción académica hasta que nos graduemos. Y de los grupos que yo asesoro, si alguno necesita que nos quedemos, pues yo me voy a quedar aquí en esta sala. Un feliz día para todos. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao chicos, nos vemos.